Iniciamos de esta manera una forma alternativa de comunicarnos. Estudiar en épocas de coronavirus tiene estas peculiaridades. En principio, hasta el 13 no vamos a tener contacto directo, cara a cara, de forma que ustedes van a ir encontrando en esta página todo lo necesario, las clases, los materiales, y el cronograma. El cronograma no lo alteramos, ustedes van a ver tanto teóricos como prácticos, a los efectos de que puedan seguir, digamos, que puedan tener una secuencia temporal de cuáles son los materiales, lecturas. Ustedes verán que todo en esta página tienen todo lo necesario como para la cursada. Encuentran ahí la bibliografía y la secuencia de utilización de la misma. En la parte de guía de trabajos prácticos tienen cuestionarios para responder. Después ya les voy a poner los correos donde hay que enviarlos para que se pongan en contacto con ustedes, los ayudantes, y conmigo va a ser de esta manera hasta que nos podamos ver a partir del 13 de abril. Les comento mínimamente de lo que se trata esta materia. Sociología 2 es un repaso por algunas cuestiones centrales. No es nuestra idea ni nuestra pretensión que ustedes aprendan sociología en 3 meses, eso sería imposible, sino más bien es presentarle algunos fundamentos de las principales corrientes teóricas, las clásicas, a los efectos que ustedes tengan capacidad de ir cuestionándose aquello que se presenta como obvio, como algo dado, como algo casi natural. Y en lo social nada es natural. Todo lo social es algo construido por personas, y por lo tanto lo que es de una manera bien podría ser de otra. Justamente una de las primeras cuestiones que queremos tratar en el curso es acerca de las formas de pensamiento que tienen que ver con el orden de lo real en lo social. Pero antes de esto, permítanme que les comente, antes que se me pase, 2 o 3 cuestiones respecto a la organización del curso. Pese a la situación relativamente extraña que estamos viviendo, en principio vamos a mantener los parciales, ¿sí? Los 2 parciales que son presenciales los van a rendir en el momento en el curso. Fíjense, la bibliografía es bastante, es extensa. Entonces, la recomendación es que vayan leyendo lo más posible, digamos, que vayan siguiendo la secuencia. Por eso les mantenemos el cronograma. En el cronograma, acá está ajustado, en el primer teórico, en realidad íbamos a juntar dos clases por una cuestión de feriados que no nos calzaban. Ahora van a tener los teóricos, así que pueden separar esas dos, esa primera clase en 2. Van a notar que es fácil separarlos. Y de este modo van a tener una mayor posibilidad de no de aprobar la materia, porque ustedes saben que esta materia es con final obligatorio, sino una mayor posibilidad de ir aprendiendo los contenidos. Nosotros somos de la idea de que cuanto uno más lecturas tenga, más conozca, más posibilidades tiene de escoger, de pensar, y en ese sentido hacemos todo un esfuerzo para poder poner al alcance de ustedes la mayor bibliografía que nos parece necesaria que ustedes conozcan. Insisto, no es que nosotros no pensamos que ustedes van a saber todo eso de movida, de una primera lectura. Por eso, bueno, esta materia es con final obligatorio. Ustedes, una vez que la cursan, para llegar al final tienen que tener un promedio de 4 o más en los parciales.
Y después tienen 2 años, que es digamos, el tiempo lo deciden ustedes, pero tienen un plazo de 2 años para poder dar el final. Así que bueno, digamos, en cuanto a los requisitos cursados, digo, eso es lo único. El tema de las asistencias ahora queda restringido por esta cuestión. No es obligatorio asistir a los teóricos, sí saber qué es lo que se da. Miren, la estructura está, por un lado, en los prácticos se discuten algunos textos específicos y en los teóricos se presentan temas que están apoyados en distintos textos, pero no es una exposición de los textos, sino de temas. Y en los parciales se pregunta de ambas cosas, de los teóricos y de los prácticos. Y en los finales las preguntas son centralmente sobre los teóricos. Bien, entonces volvemos a esto que yo les estaba comentando de la complejidad de los procesos. La ciencia en general se fue construyendo como forma de pensamiento en paralelo al desarrollo del capitalismo industrial de una manera muy digamos, que está muy fácilmente asociable en los siglos XV, XVI sobre todo, XVII, y empieza a desarrollarse en lo que hoy llamamos las ciencias naturales, ¿sí? La ciencia empieza siendo lo que hoy conocemos como ciencias naturales, particularmente la cosmología, la física, es decir, uno piensa en Newton, y establecen una forma, particularmente a partir de Newton, de la mecánica de Newton, una forma de pensamiento donde está fuertemente presente la causalidad. Hay un efecto, hay un fenómeno que es efecto de otro fenómeno que es la causa. Y hay una asociación entre causa y efecto, una asociación muy fuerte, a punto tal que el efecto, es decir, el fenómeno que uno quiere explicar, es explicado por el otro efecto que es la causa. Dado este nexo tan fuertemente establecido entre causa y efecto, se dice, se razona, se piensa en términos que si uno puede probar la existencia de este nexo, entonces lo que está explicando de manera científica es que el efecto es el producto necesario del otro fenómeno que es la causa. Por lo tanto, la ciencia aparece asociada a la presentación de razonamientos y de explicaciones en las cuales vincula necesariamente un fenómeno con otro u otros, ¿sí? Porque no necesariamente un efecto tiene que ser la correspondencia de una causa, sino puede ser de varias causas. Hay fenómenos que son multicausales. Bien. Entonces tenemos el razonamiento de la ciencia, nos impone la secuencia causa-efecto con carácter de necesidad. Es decir, si nosotros no hallamos la causa, no podríamos estar dando una explicación satisfactoria. Pero también en ese momento va surgiendo, en paralelo a esta forma de pensamiento, una fuerte disposición a la libertad. Si hay algo que caracteriza el auge, el crecimiento, el surgimiento del capitalismo industrial, es que va a ir asociado a las libertades políticas, a
al desenclaustramiento de las personas en relaciones personales, en relaciones de vasallaje, y por lo tanto son dos valores, ¿sí?, que entran en contradicción. Por una parte, el pensamiento de lo necesario, ¿sí?, con carácter ineluctable, y por otro lado, la necesidad de libertad, ¿sí?, el sentimiento o el pensamiento de libertad que aparece, que aparecen como valores que están contrapuestos. Por supuesto, esto uno dice, bueno, son distintos ámbitos, una cosa es en el ámbito social y político, otra cosa es en el ámbito de la ciencia. No obstante, históricamente, los valores, estando en colisión, en algún momento tienen que encontrarse. Y en efecto, van a tomar el guante, ¿sí?, un filósofo francés, René Descartes, quien va a tratar de resolver esta cuestión ubicando, separando dos esferas que ambas están conjugadas, pero que son esencialmente distintas y diferenciables. Él dice: el hombre no es una cosa, sino es el conjunto de dos, ¿sí?, mente y cuerpo. La mente es el ámbito de la libertad y el cuerpo es el ámbito de la necesidad. Si nosotros estamos sujetos a restricciones biológicas, físicas, pero la mente no tiene ninguna restricción. Entonces, lo necesario y lo posible están ambos en la humanidad. Es una forma de resolver esta, o por lo menos de dar cuenta de esta contradicción, no sé si de resolver, ¿sí? Aparece en la mente la libertad, el determinismo en lo corporal, y es de alguna forma retomada después por Kant, ya en el siglo XVIII, cuando Kant separa lo nouménico de lo fenoménico, ¿sí? El noumeno es lo incognoscible, es aquello a lo que el conocimiento apunta, pero que jamás va a lograr porque sería el conocimiento último, inabordable. Ese es el ámbito de la libertad. Y lo fenoménico, ¿sí?, lo que uno ve, lo que uno observa, el ámbito de lo necesario, el ámbito en el cual yo puedo establecer mediciones, en el cual puedo tomar una forma de conocimiento preciso. Entonces, es una forma de resolver, pero que no obstante empieza a tener otra complejidad en la medida en que se van a ir introduciendo otras cuestiones. Más o menos por el siglo XVII aparece en consideración otra cuestión, que es el azar. Es decir, ¿cuál es el papel del azar? En principio, el azar parecería erradicado de la ciencia, porque bueno, nadie puede incorporar un elemento sobre el cual no hay ninguna forma de previsión, justamente porque es azaroso. De hecho, el azar no es algo que comience siendo abordado ni por la ciencia, ni por la filosofía, ni por la matemática, sino viene de una consideración mucho más mundana, mucho más terrena. Son los aseguradores de barcos quienes empiezan a hacer lo que hoy conocemos como cálculo probabilístico en función de cuáles eran las previsiones o las posibilidades que tenía una nave de tener un siniestro, y en función de eso, cuál era la prima que tenían que cobrar por los seguros. Esto lo empiezan a hacer en los Países Bajos. Estos cálculos después sí van a ser desarrollados por los matemáticos y finalmente van a ir incorporándose en la ciencia, porque efectivamente
hay cuestiones que no responden a un patrón muy definido. Y sobre el azar hay debates, hubo debates y hay debates hasta el día de hoy. Desde el punto de vista de quienes adhieren al determinismo, el azar en realidad aparece más bien como una suerte de desconocimiento, ¿sí? Como parte de la ignorancia. Dice, mire, denominamos azar a causas que en realidad no conocemos, pero que si las conociéramos, dejaríamos de llamarlas así. Ya no serían azarosas, sino serían causas determinadas. Esto es lo que se conoce como el punto de vista subjetivo del azar. Es decir, el azar solo lo es porque subjetivamente desconozco, no puedo apreciar, no puedo mensurar las causas que determinan un fenómeno. Ahora bien, hay otros que postulan que me dicen, mire, hay cuestiones que son intrínsecamente azarosas, que por más que yo conozca las causas, no puedo predeterminar, no puedo predecir el fenómeno. Si uno observa el humo que larga este cigarrillo, ve que forma un vórtice. Yo puedo explicar, en función de las leyes de la aerodinámica, en función del conocimiento de los gases, puedo explicar este movimiento. Lo que no puedo es predecirlo. No puedo decir para qué lado va a agarrar la columna de humo, porque eso sí no responde a ninguna ley en particular. Eso es lo que se llama el azar objetivo, el azar intrínseco, es decir, aquello que yo no puedo de ninguna manera predecir, aunque pueda explicar. Es decir, lo puedo explicar después de sucedido, no lo puedo predecir, no puedo decir con anticipación cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, una cosa más cercana a nosotros, cuando se produce un embarazo, uno puede explicar por qué el feto va a ser un feto de un sujeto hembra a un sujeto macho, pero no podemos predecir, no podemos anticiparnos previo al embarazo si se va a engendrar un sujeto hembra o un sujeto macho, ¿sí? Entonces, eso es lo que se denomina el azar objetivo, el punto de vista objetivo del azar. Si hay cosas que son impredecibles, aunque sí explicables. Por entonces, yo les comentaba, ya siglo XVIII se empieza a incorporar el azar. Fíjense que las ciencias sociales van a surgir, son tardíamente, en el siglo XIX. Y también se incorpora este debate. En principio, los primeros van a tratar de eliminar toda cuestión de azar, pero rápidamente, antes de finalizar el siglo, ya va a haber, Durkheim claramente va a incorporar el cálculo estadístico y probabilístico, ¿sí?, aunque sea elemental, en el estudio de lo social. Y nosotros nuevamente sabemos que muchas veces ante situaciones similares tenemos reacciones que son completamente divergentes, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿sí? Uno supone que ante determinada situación puede pasar una cosa y puede pasar eso, o puede pasar exactamente lo opuesto, ¿sí? No hay una regla que nos diga cómo se va a comportar la gente en todo momento, cómo nos vamos a comportar las personas ante una situación dada. Frente a una situación de peligro, uno puede paralizarse o al contrario puede activarse. En fin, por eso digo, ahí es donde juega el azar objetivo. Las ciencias sociales, les decía, comienzan a desarrollarse, a conformarse a principios del siglo XIX,
en función de un mundo que estaba cambiando de manera muy rápida y que se hace evidente para algunos que lo social no es algo natural, no es algo que venía dado de una vez y para siempre, un orden relativamente estable. Justamente las convulsiones, particularmente, que se dan a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, el cambio que se va a dar hace que sea necesario o que se digamos, hace que se vayan presentando preguntas. Cuando comienza el asentamiento de grandes poblaciones en ciudades y por lo tanto empieza a haber grandes masas de personas en conglomerados urbanos, es una situación inédita. La humanidad, en su larga historia, en sus cientos de miles de años de existencia, nunca había tenido una situación así. Por lo tanto, eso da como para pensar. Y hay alguna gente, algunos pensadores que justamente ponen el foco ahí, y ese va a ser el origen de las ciencias sociales. Ahora, uno puede decir, ya la filosofía había empezado a pensar, la filosofía social particularmente, había comenzado a hacerse preguntas, pero preguntas especulativas sobre eso. La diferencia entre la filosofía social y las ciencias sociales es que las ciencias sociales van a tratar de desarrollar algunos métodos que tienen que ver con esta novedosa forma de pensar que es la forma científica. Los primeros van a tomar algunos modelos, ¿sí? ¿De qué echan mano? De los modelos de las ciencias naturales, porque la ciencia hasta ese momento era lo que hoy llamamos ciencias naturales. Entonces, yo les voy a presentar los tres grandes modelos, ¿sí?, que hay de las ciencias sociales. El primero de ellos es el de las ciencias naturales, que a su vez se va a diferenciar internamente en dos formas distintas, dos submodelos, si ustedes quieren, uno de los cuales, el primitivo, el original, va a tomar como patrón sobre el que mirarse a la física, básicamente a la mecánica de Newton. Entonces va a tratar de asimilar el comportamiento de lo social al comportamiento de los cuerpos. El primero que va a hacer esto con mucha prolijidad es Augusto Comte, que escribió un largo tratado, un libraco, de lo que él llamaba indistintamente física social o sociología. Lo usaba como sinónimos, ¿sí? Y fíjense que de ese modelo todavía nos quedan términos, palabras, conceptos, como hablar de fuerza, como hablar de campo, ¿sí?, la teoría del campo, Bourdieu, como hablar de cuerpos o hablar de masas. Son todos conceptos o términos que vienen de la física y que están tomados en principio por Augusto Comte para tratar de explicar lo social como si fuese un campo un campo en el cual la mecánica, ¿sí?, puede explicarse, puede darnos una respuesta a la secuencia de los acontecimientos. No solo para explicar lo que ha pasado, sino fundamentalmente para poder predecir lo que puede llegar a pasar. El otro submodelo que hay, esto es dentro del positivismo, ¿sí?, lo que se conoce como positivismo. Que el positivismo, en su momento, hoy el positivismo tiene bastante mala prensa, pero en su momento fue un combate, era un pensamiento muy avanzado, un combate contra el oscurantismo, contra el pensamiento teológico. El pensamiento positivista era un pensamiento que apostaba fuertemente a la racionalidad, y por lo tanto a quitar toda mística como elemento explicativo de las cuestiones sociales. Bien, les decía, entonces, por un lado el modelo físico, por otro lado el modelo fisiológico, el que va a tomar a la fisiología, a la biología, que era la otra ciencia natural que se estaba desarrollando fuertemente, y del cual también conservamos muchas metáforas, muchas ideas, muchos conceptos,
vamos a tener el mayor representante es Durkheim, que va a pensar a la sociedad como un cuerpo vivo, que por lo tanto tiene una etapa vital. Una sociedad nace, se desarrolla y puede morir. O, si ustedes quieren, en algún momento va a morir como sociedad. Si va a desaparecer como sociedad, se va a configurar como otra sociedad. En la cual, en esta sociedad, en este cuerpo, vamos a encontrar componentes que son órganos que cumplen funciones específicas. ¿Sí? Entonces, cada órgano tiene sus funciones que no se explican en sí mismas, sino que se explican en la totalidad. ¿Sí? Nosotros no podemos explicar el funcionamiento de un hígado solo. El hígado tiene explicación en el conjunto del cuerpo. De la misma manera, los distintos órganos van a tener, las distintas funciones sociales van a tener su razonabilidad si uno mira a la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando pensamos en enfermedades sociales, cuando pensamos en formas de sanidad social, cuando pensamos en degeneramientos sociales, estamos pensando en eso. Hay una metáfora muy extendida, ya hoy un poco en desuso, pues se hablaba, pero muchas veces se repite, de pensar en que la familia era la célula básica de la sociedad. Sí, está en esta metáfora está este pensamiento, este modelo por detrás, suponiendo que hay una suerte de conformación que es mínima, como la célula, y que a partir de ahí se estructura el conjunto social. Cuando se habla muchas veces o se piensa en el delito, se lo piensa como si fuese una suerte de enfermedad, pese a que Durkheim, llamativamente, decía que el delito no era una enfermedad social, sino que era parte de la normalidad. Era una idea que era y sigue siendo todavía bastante repulsiva para mucha gente. Porque decía, a ver, si no conocemos ninguna sociedad sin delito, es decir, en todas las sociedades hubo delito, es decir, el delito es un componente normal de lo social. En todo caso, habría que ver cuál es la función que cumple el delito. Tiene que tener una función. Y Durkheim la encontraba. ¿Cuál es la función del delito? Decía él, estrechar los lazos sociales. Si uno hipotéticamente eliminara el delito, dice, toda la sociedad se relajaría, porque no tendría motivo alguno para defenderse, no se defendería de nada. Por lo tanto, bajarían, digamos, el delito genera anticuerpos, siempre pensando en términos de esta metáfora fisiológica, ¿no? Genera anticuerpos, y los anticuerpos lo que hace es que la sociedad se mantenga unida, ¿sí? Que siempre esté atenta, que siempre esté tensando esos lazos a los efectos de poder defenderse. Por lo tanto, el delito es necesario justamente para eso. Bien, el modelo de las ciencias naturales, es el primer gran modelo que toman las ciencias sociales para desarrollarse. Un segundo modelo, desarrollado fundamentalmente en Alemania, es lo que llamamos el modelo heurístico, comprensivo, que lo que trata es de comprender mentalmente los procesos de manera intrínseca, es decir, comprenderlos en sí mismo. En lo posible, imaginándose o pensando, tratando de pensar como si uno fuese parte de esos procesos, como si uno fuese actor de esos procesos. Entonces, tratar de entender los procesos desde el punto de vista de quienes participan en él, desde el punto de vista de los procesos mismos, de los actores mismos, perdón. Esto es lo desarrollado por Sombart, Simmel, Weber, que es el más conocido
digo, pero no son los únicos. Esto lo que va a desarrollar es esta forma sistemática de, particularmente en Weber, lo que vamos a ver es cómo va a ponerse, a pensar, a desarrollar una metodología que parte del actor. De hecho, el núcleo básico del pensamiento weberiano es la acción social, es decir, cómo se efectúa la acción desde el actor. Y él va a diferenciar 4 tipos de acciones sociales, que ya lo habrán visto en el CBC o los veremos ahora. Y a partir de las acciones de los sujetos, entonces sí va a poder tratar de explicar cómo es que se desarrollan el conjunto de los procesos. A este enfoque se lo suele denominar también de individualismo metodológico, porque se centra la mirada en el individuo, en cómo, digamos, la metodología es mirar cómo actúa el individuo, cada individuo. Entonces, a partir de la acción de cada individuo, yo puedo explicar la acción colectiva, la acción total. El tercer gran modelo es desarrollado originalmente por Marx y Engels. No tiene un nombre muy preciso, de hecho ellos lo llaman el método histórico. Después dicen el método histórico, que además puede ser desarrollado en forma lógica, un método lógico, en el cual es como el método histórico, pero despojado de su ropaje histórico. Eso es lo que dice Engels, y que toma, digamos, metodológicamente lo que hace esta forma de razonamiento es tomar el fenómeno en su máximo esplendor, en su momento de mayor desarrollo. Eso para ellos es la forma clásica, y reconstruirlo yendo hacia atrás. Es decir, no mirando para adelante, sino mirando para atrás. Esto después, ya en el siglo XX, algunos lo van a llamar el método retroductivo, ¿sí? De retroyección, de retrotraer. Tiene la virtud, esta forma de pensar, o de digamos, este modelo de indagar lo social, tiene la virtud de incorporar tanto lo necesario como lo azaroso. Es decir, ambas cosas ya están en la resolución final. Por ejemplo, si uno piensa en la propia biografía, uno es producto de sus padres, pero sus padres no necesariamente lo tenían que engendrar a uno, ¿sí? Sus padres podrían no haberse conocido, y no haber tenido vinculación, podrían haber tenido vinculación y no haber tenido hijos, podrían haber tenido hijos y que no seamos nosotros. Si alguien tiene hermanos, sabe que un hermano no es uno, ¿sí? Es otra persona. Entonces, podrían, digamos, el hecho que no exista se explica por sus padres, pero el hecho que existan sus padres no explica necesariamente la existencia de uno. Es decir, uno puede explicar hacia atrás en el tiempo, pero no hacia adelante, ¿sí? Uno no puede saber si va a tener hijos o no, cómo serán, ¿sí? Digamos, esas cosas solo una vez que ocurren, entonces sí se puede explicar, pero una vez que ocurrió, es decir, hacia atrás, no hacia adelante. Esta forma de indagar, que yo les decía, empieza con Marx y Engels, se desarrolla también en otros pensadores que no necesariamente son marxistas, ¿sí? El caso de Norbert Elias, que nosotros vamos a ver algunos textos. Norbert Elias tiene esta forma de indagar, y justamente no, digamos, está bastante lejos del marxismo. Él de ninguna manera se lo puede vincular al marxismo. Entonces, de alguna forma, uno lo que encuentra es que este es el método, quizás, o al menos
para nosotros, para mí en particular, no quiero hacerlo extensivo a todo el mundo, más adecuado para dar cuenta de la complejidad de los procesos sociales, porque incorpora esa complejidad, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la complejidad, la incorpora totalmente. No tiene que forzarse, no deslinda ni el ámbito de lo necesario ni el ámbito de lo azaroso, ¿sí? Ambas cosas están presentes porque ya está resuelto en la forma final, que es lo que el fenómeno que comienza a estudiar. Entonces, hablamos de complejidad. Cuando hablamos de complejidad, cuando se dice que un fenómeno es complejo, no significa que, digamos, no es sinónimo de que ese fenómeno es difícil de entender. Por complejidad entendemos otra cosa. En principio, entendemos que es un fenómeno, cuando decimos que es complejo, que tiene una gran cantidad de variables. Las variables son aspectos que nosotros observamos de un fenómeno. Cuanto más aspectos tenga que podamos observar, más complejo es este fenómeno. Evidentemente siempre la definición de la variable es algo que corresponde al investigador, no algo que está inherente a digamos, cualquier fenómeno. Tiene tantas variables como uno quiera determinar, pero en la medida en que entendemos que este fenómeno no puede reducirse a menos variables que algunas que consideramos elementales, entonces decimos que ese fenómeno tiene mayor o menor complejidad en función de que tenga mayor o menor cantidad de variables para tratar. Entonces, esta es la primera cuestión de la complejidad. Pero la segunda cuestión, señala Solow en su texto, es que aumenta la complejidad en la medida en que hay una mayor interrelación entre las variables, es decir, en la medida en que están más interconectadas, en que son interdependientes. Por lo tanto, si yo altero el valor de una variable, se me desacomoda el conjunto de las variables, desacomoda entre comillas, es decir, altera al resto de las variables. Por lo tanto, cuanto mayor es esa interconexión, mayor va a ser esa interdependencia. Fíjense, por ejemplo, ya que estamos en época de coronavirus, cómo un virus puede alterar la economía mundial. ¿Por qué? Bueno, justamente porque es una economía altamente compleja. Cuando decimos que es muy compleja, significa que pasa una mosca y mueve una variable, y eso puede generar, bueno, de hecho, está generando desde el punto de vista económico-financiero algunas catástrofes que todavía no se pueden llegar a medir porque estamos en pleno proceso. Entonces decimos, bueno, la economía es un fenómeno más complejo ahora que hace 20 años, o que hace 50 años, o que hace 100 años, y cada vez se complejiza más, y por lo tanto, digamos, los indicadores de esta complejidad, no es que uno, por eso digo, no es una cuestión subjetiva que uno dice, bueno, entonces miro menos variables y ya está, lo hago menos complejo. No. La realidad nos indica que hay muchas más variables que uno debe observar, que antes no era necesario porque no estaban tan vinculadas, ¿sí? Es la realidad la que los vincula, no la teoría solamente. Es decir, la teoría en todo caso tiene que dar cuenta de esa vinculación, pero no es algo que uno hace antojadizamente. La tercera cuestión que tiene la complejidad es justamente la inestabilidad. ¿Sí? Un fenómeno más complejo es más inestable. Al ser más inestable es más dinámico, más variable. Por lo tanto, los modelos de pensamiento, de aproximación, tienen que dar cuenta de esa variabilidad, tienen que ser
modelos dinámicos, porque no podemos estudiarlo estáticamente, no podemos estudiarlo como una composición de fuerzas al estilo de los físicos, una composición de fuerzas de algo que está dado y que yo lo puedo mirar como si fuese un cuadro o una fotografía. No, tengo que verlo en su desarrollo. Y en este desarrollo, ¿sí?, en esta inestabilidad, va a ir generando a veces cuestiones que son relativamente imprevisibles. Ahí uno incorporaría, nosotros no lo vamos a incorporar, pero yo les doy, les paso el aviso. Ahí es donde entra otro componente teórico, que es la llamada teoría del caos. La teoría del caos, que habla de lo impredecible que puede llegar, digamos, que es un fenómeno, explica o da cuenta de la imprevisibilidad de los fenómenos. Si esto del coronavirus, como dijeron algunos, yo la verdad que no sé porque no soy biólogo, no tengo, solo sé las cosas que he escuchado, arranca porque había un murciélago que estaba infectado y que alguien se lo comió, ¿sí? Sí, fíjense, de una milanesa murciélago, por llamarlo de alguna manera graciosa, ¿sí?, de un sándwich de murciélago, nadie podía prever que por comerse ese bichito iba a desatar lo que desató. Sí, había una imprevisibilidad en el acto, es decir, un acto relativamente cotidiano que alguien coma, y cómo termina o desata lo que desata. Bueno, eso es de lo que da cuenta la teoría del caos, que, insisto, nosotros no vamos a incorporar, porque bueno, ya nos iríamos a otras cuestiones, modelos matemáticos, etcétera. Aunque se aplica, por supuesto, se aplica en las ciencias sociales, la teoría del caos, sobre todo en economía, pero que no es nuestro caso. Y finalmente, la cuarta característica, que es lo que de alguna manera da cuenta las anteriores tres, y que es lo que solo llama la circularidad cognitiva. Esto es el reforzamiento que tiene la complejidad en la medida que nosotros nos damos cuenta de la propia complejidad del fenómeno. Cuanto más asumimos la complejidad del fenómeno, más complejo se nos torna. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver las ramas, las raíces, los desprendimientos, las distintas ramificaciones que tiene cada aspecto. Es decir, cada variable, vamos a encontrar que hay muchas subvariables que a su vez tienen muchos indicadores. Es como que se va ramificando, como que se va abriendo cada vez más. Por lo tanto, digamos, dar cuenta de la complejidad complejiza más el fenómeno y aparece una suerte de paradoja, que es que el mayor conocimiento no nos da mayor certeza de cómo se comporta un fenómeno, sino por el contrario, nos genera una mayor incerteza. Es decir, cuanto más conocemos, menos capacidad tenemos de predecir cómo se va a desarrollar. Y aquí hay una cuestión importante, porque generalmente se asocia el pensamiento científico a la predicción, como una rémora del pensamiento mágico. ¿Sí? El pensamiento mágico fundamentalmente tenía esta capacidad, o presunta capacidad, de predecir, ¿no? El mago, el que leía la borra del café, el adivino, te explica, te cuenta, te dice, mira, vos te va a pasar esto, aquello, lo otro. Bueno, eso es un pensamiento mágico. Pero de alguna manera, en esta larga transición en la cual se va construyendo el pensamiento científico, se le adosa al pensamiento científico esto de, bueno, si es ciencia tiene que poder predecir. Y la verdad es que uno lo único que puede construir son hipótesis, ¿sí? Es decir, a tener alguna presunción, pero nunca una predicción. Porque si no sería científico, sería mago. Fíjense, cuando yo les hablaba del pensamiento probabilístico, el pensamiento probabilístico o la probabilidad comienza, por definición, desterrando la certeza. Todo aquello que es probable no es certero. En términos de la expresión de la probabilidad, se dice que la probabilidad
está encerrada entre dos márgenes que son 0 y 1. Eso por lo menos es lo que aparece en los manuales. Pero en verdad quedan excluidos el 0 y el 1. El 0 es la certeza de que algo no ocurre y el 1 es la certeza de que algo ocurre. Como todo lo probable no es certero, entonces tiene que ser aquello que va entre algo mayor de 0 a algo menor de 1, aunque esté muy cerca, ¿sí? Aunque sea 99,99999% de probabilidad, nunca es la certeza absoluta, ¿sí? Entonces, si el pensamiento probabilístico erradica la certeza, mal podemos tener la certeza de lo que va a ocurrir. Amén, que sería realmente ya a esta altura infantil suponer que uno tiene capacidad de predicción. No obstante, bueno, hay quienes siguen, el pensamiento mágico es un pensamiento que sigue estando muy extendido. No es que pasó en la infancia de la humanidad como suponía Comte y ya no pasaba más. No, sigue estando y seguirá estando, vaya a saber uno, quizás por siempre. Pero el pensamiento científico lo que hace es poder, en todo caso, establecer la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Decir que algo es más probable no significa que eso vaya a ocurrir, sino simplemente que hay mayor posibilidad de que ocurra. Después, que acontezca finalmente o no, dependerá de factores muchas veces azarosos, ¿sí? Muchas veces que están fuera de control, de toda posibilidad de control. Entonces, decimos, los procesos sociales son complejos, la capacidad de predicción con certeza no existe, solo existe la probabilidad, no obstante lo cual, también es cierto que esta capacidad de anticipación probable es bastante eficaz. Por ejemplo, cada vez que hay elecciones, ¿sí?, se consulta, hay quienes hacen estudio del mercado electoral y dan con cierto grado de acercamiento a lo que realmente es. Dicen, mire, estos son los porcentajes que están arrojando y más o menos son lo que finalmente ocurre. Vieron que ustedes habrán visto después en los noticieros muchas veces los encuestadores no aciertan, porque presumen que tienen que acertar hasta en la coma. Ahora, yo no conozco ningún encuestador, y probablemente ustedes tampoco, que hayan predicho que Peri iba a ganar las elecciones o que Del Caño iba a ganar las elecciones, ¿sí? Es decir, todos decían, no, bueno, va a ganar Fernández, algunos un poco más holgado, otro un poco más justo, pero digamos, ahí estaba. No era que, es más, ni siquiera decían que iban a ganar Macri. Es decir, esto da cuenta de este grado de acercamiento a los comportamientos probables con un alto grado de ajuste a lo que finalmente pasa. Pero esto no es predecir, esto es establecer hipótesis que son relativamente razonables, que no obstante pueden ser descartadas si aparece lo que algunos llaman un cisne negro, es decir, un hecho inesperado. Les voy a dar un ejemplo. Cuando en su momento el entonces presidente de España, Pedro Aznar, iba por su reelección, que todo el mundo ya daba casi por descontada, es decir, que iba a ganar las elecciones, y de repente ponen unas bombas en la estación de Atocha, en los trenes, que fue unos pocos días antes, una situación que nadie puede esperar, digamos, que es relativamente imprevisible, nadie está esperando que vayan a volar unos trenes. Bueno, aparece ese cisne negro, ese hecho inesperado. Aznar reacciona diciendo, esto fue de ETA. A todo el mundo le parecía que, digamos, no era muy creíble. ¿Por qué? Porque ETA nunca hizo ese tipo de cosas.
las veces que había puesto bombas había avisado y decía dónde estaban. Si no, no cuadraba mucho. Finalmente se demostró que era todo, bueno, se vinculó rápidamente eso a esas bombas a Al Qaeda, y lo de Al Qaeda que se vinculaba a que España estaba participando con fuerzas propias en Afganistán. Es decir, esto en definitiva es responsabilidad, o así se lo atribuyó, es responsabilidad a las acciones del gobierno. Si el gobierno manda tropas donde nadie se las pide, y bueno, y después la ligamos nosotros. Síntesis, ¿qué pasó? Pedro Aznar perdió las elecciones. Es decir, perdón, Pedro Aznar no, Pedro Aznar es el músico, Aznar el presidente el que era presidente de España. Aznar pierde las elecciones. ¿Por qué? Porque aparece un hecho impredecible, un hecho, un cisne negro, un hecho azaroso, ¿sí? El azar interviene y desacomoda completamente el panorama. Entonces, como nadie puede, es justificable que todas las predicciones, las predicciones son siempre si todo se mantiene relativamente estable, ¿sí? Entonces, cuando esto no ocurre, adiós con todas estas predicciones. Bien, ahora, ¿hay alguna forma de mensurar la complejidad? Yo por acá, entre mis papeles, tengo acá. Porque uno piensa en términos de complejidad y insisto, primero viene esta idea de, bueno, esto es difícil, qué sé yo, y después, bueno, de que es una cosa una trama tan intrincada que no habría ninguna manera de dar cuenta de cuándo un fenómeno es más complejo que otro, por ejemplo, y que no va solo por el número de variables. Este es uno de los componentes, pero no es lo único. Un cosmógrafo, Eric Jason, trató de medir la complejidad de los sistemas, ideó una forma de medir la complejidad de los sistemas, que es mediante la tasa de energía libre, es decir, qué cantidad de energía se necesita por unidad de materia y unidad de tiempo para desequilibrar un sistema determinado. Es decir, hay un sistema que si yo le impongo puede absorber una determinada cantidad de energía, pero si yo sobrepaso esa cantidad de energía, ya el sistema se desestabiliza y se destruye. Entonces, en función de eso, él fue construyendo una tabla desde los sistemas más simples a los más complejos. Ya acá tengo los resultados. Las galaxias, que son los sistemas más simples, resisten 1 ergio por segundo por gramo. El ergio es la cantidad, es la unidad de energía. 1 ergio por segundo por gramo es lo que puede absorber una galaxia sin desintegrarse. Si se le, imagínense la cantidad de energía que habría que insuflar, porque por la inmensidad que es la galaxia, ¿sí? Una cantidad de energía muy grande, pero si superara esta unidad de segundo, 1 ergio por segundo por gramo, entonces la galaxia como tal se desintegraría. Las estrellas necesitan pueden absorber hasta 2 ergios por segundo por gramo. Es decir, tienen el doble de complejidad que una galaxia. Pueden absorber el doble sin desintegrarse como tal. Nuevamente, la cantidad de energía absoluta para desintegrar una estrella es enorme, porque las estrellas son enormes. Después vienen los planetas. Los planetas pueden absorber hasta 75 ergios por gramo por segundo, es decir, son 75 veces más complejos que una galaxia.
A eso lo siguen la biosfera, las plantas, que pueden absorber hasta 900 hercios por gramo y por segundo. Estamos pensando un vegetal, ¿sí?, promedio, es 900 veces más complejo que una galaxia, 450 veces más complejo que una estrella. Más complejo que las plantas son los animales, ¿sí? Un animal medio que puede absorber hasta 20.000 hercios por segundo por cuadrado sin desintegrarse como sistema. Por lo tanto, un animal es más complejo, más de 20 veces más complejo que una planta. El cerebro humano puede absorber, o podría absorber, 150.000 hercios por segundo por gramo. Es decir, es mucho más complejo el cerebro que la totalidad del cuerpo. Es mucho más complejo que una planta, que un planeta, que una estrella, que una galaxia. Y finalmente, dice Jason, una sociedad puede absorber 500.000 hercios por segundo por gramo sin desintegrarse. Es decir, la sociedad es el nivel de mayor complejidad de los procesos, digamos, los procesos más complejos. O sea, una sociedad, porque la sociedad misma es una estructura sumamente compleja, sumamente receptiva, puede recibir mucha energía sin desintegrarse como tal. Es lo que desde otras perspectivas teóricas se llama la capacidad de resiliencia. Una sociedad es altamente resiliente. ¿Sí? Una sociedad no se desintegra fácilmente. De hecho, las revoluciones son situaciones muy excepcionales en la historia. No hay revoluciones en abundancia, uno no las encuentra en abundancia como para estudiarlas. ¿Qué encontramos? Que frente a distintas catástrofes, las sociedades más o menos pueden ir acomodándose. No siempre. Hay veces, hay sociedades que se desintegran, ¿sí?, que no absorben, no tienen esa capacidad digamos, son superadas. La resiliencia es una capacidad determinada. Podemos pensar en sociedades desaparecidas. No así la gente, pero sí la estructura social. Por ejemplo, los mayas. Los mayas tuvieron un gran desarrollo, más o menos hasta cerca del año 1000 de nuestra era. Después, bueno, por distintas cuestiones ecológicas, políticas, que se combinaron, digamos, se conforma una situación en la cual es inviable la reproducción de esa sociedad y esa sociedad desaparece, ¿sí?, como tal. Insisto, mayas hasta el día de hoy siguen existiendo, pero ya no esa sociedad la que construyó esas pirámides, esas cosas tan grandiosas. Entonces, sí, las sociedades pueden desaparecer, de hecho desaparecen, pero fundamentalmente tienen una gran capacidad de resistencia. Y Eric Jason establece, que desconozco con qué grado de precisión ha medido esto, pero no importa, digo, lo que vale como indicador es que estamos, digo, y esto es para tomar nota, estamos moviéndonos en el terreno, en un ámbito de la realidad que es el más complejo de todos. Es decir, estudiar lo social no es lo mismo que estudiar las estrellas, lo mismo que estudiar el átomo. Estudiar el átomo es estudiar algo sumamente simple frente a algo sumamente complejo como es lo social. Es decir, las ciencias sociales son las últimas en aparecer y abordan el objeto más complejo que existe, que son las sociedades humanas. Entonces, digo, muchas veces aparece esta suerte de, ¿cómo decir? Esta mirada de las ciencias, las llamadas ciencias duras frente a las ciencias blandas, como que las ciencias
naturales son más ciencias que las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque tienen mayor grado de precisión. Bueno, mire, principio, no es cierto que tenga mayor grado de precisión. Y en segundo lugar, sí es cierto que son más antiguas y que sus objetos son mucho más, mucho menos complejos, mucho más toscos, por llamarlo de alguna manera, más simples. Por lo tanto, uno demandaría que tuviesen mayor grado de precisión. La verdad es que tampoco la tienen. Tampoco tienen más precisión que las ciencias sociales. Las ciencias sociales son bastante precisas en fenómenos mucho más complejos que los que abordan o los que suelen abordar las ciencias naturales. Bien, dicho esto, vamos a hacer un recorrido por metiéndonos, presentando distintas teorías, ¿sí? Distintos enfoques, con esta aspiración que yo les voy a contar ahora. Ustedes están en la carrera de trabajo social y profesionalmente van a tener intervenciones sobre que van a influir en la trayectoria biográfica de mucha gente. Si no es una tarea inocua, es una tarea de mucha responsabilidad, una gran responsabilidad. De más responsabilidad que la que tenemos nosotros desde la sociología. Si nosotros hacemos las cosas mal, la verdad que no tenemos gran incidencia. Si las hacemos bien tampoco, pero nuestra tarea no es tan, no tiene tanta significación como la que tiene un trabajador social cuando está en su desarrollo profesional. Por lo tanto, cuando ustedes en su momento tengan que hacer un informe, tengan que apreciar una situación, no pueden darse el lujo de hacerlo desde el sentido común, de pensarlo de la misma manera que lo hubiesen pensado si no hubiesen pasado por esta universidad. Es decir, la institución del sentido común, de la cual todos estamos dotados, es una institución que no necesita de ninguna capacitación. ¿Sí? Es un pensamiento fragmentario, contradictorio, que está dando vueltas. En fin, no voy a hablar ahora del sentido común, en su momento quizás digamos algo sobre eso. Pero ustedes, que sí pasan por una universidad, tienen que tener la capacidad de replantearse las cosas, de dudar, de hacerse preguntas que no se harían desde el sentido común, de ver las cosas de maneras que no necesariamente se ven de forma habitual, y por lo tanto de tener más herramientas para poder tomar decisiones, para poder buscar cuál es la mejor forma de incidir a los efectos de favorecer. No siempre lo que uno le parece que favorece. ¿Sí? Hay veces que lo que uno parece que uno cree ayudar y en realidad está complicando más una situación. Entonces, ¿cómo se da cuenta de eso? Bueno, es bueno darse cuenta a priori antes de que ocurra, y para eso es para lo que sirve la teoría social. Para orientarnos no en las respuestas, sino fundamentalmente en las preguntas, para podernos preguntar cosas, ¿sí? En la medida en que nosotros tenemos mayor capacidad de hacernos preguntas, vamos a encontrar una mayor gama de respuestas posibles. Y eso siempre es beneficioso porque nos da más opciones, porque tenemos más libertad de acción. Entonces, este curso va a estar enfocado fundamentalmente a esto, a que ustedes tengan capacidad a generar ustedes, van a darle herramientas a ustedes para que tengan mayor capacidad para hacerse preguntas. Nunca nosotros vamos a dar elementos de la respuesta, porque las respuestas son coyunturales, las respuestas son históricas. Frente a una misma pregunta puedo tener una respuesta hoy y otra mañana. Es más, puedo tener una hoy acá y otra distinta hoy en otro lugar, en otra situación. Entonces, no es importante eso. Importante es qué es lo que me puedo preguntar. Porque si yo no me puedo hacer esa pregunta, estoy sonado. Ya estoy limitado. Estoy limitado y además ni siquiera me doy cuenta de lo limitado que estoy, que eso es lo más terrible.
Entonces, nuestro curso va a estar orientado a eso, a darles a ustedes los elementos para que puedan hacerse la mayor cantidad de preguntas posibles. Bien, con la brevedad que tiene esto, y no sé cuánto tiempo va a durar, ustedes tienen aquí los teóricos. Vamos a ir subiendo teóricos en la medida, yo estimo que ya el 13 de abril empezarán más clases, pero bueno, les doy esta bienvenida virtual. Gracias.